Ya estamos nuevamente reunidos. Ustedes nos acompañaron en la revisión de noticias y aceptaron obviamente la invitación para seguir descubriendo más, conociendo sobre estos casos policiales que han enremecido la conciencia pública. No solo por el actuar de las policías, sino que también por lo cruento de cada una de las historias. Hemos entrado en este ciclo de entrevistas gracias al trabajo también colaborativo de nuestro medio asociado Linares Informado, quien de manera muy detallada ha estado contactando a cada uno de los familiares para que ustedes también desde sus casas vean cuál ha sido la evolución de estos casos que ocuparon en su momento muchas de las portadas y que, una vez apagados los reflectores de la televisión, cerradas y apagadas las grabadoras de los diarios, siguieron una historia que para muchas familias continúa, se ha transformado en un verdadero calvario. El día de hoy estamos con la madre de un joven del sector de Abranquil, en Hierbas Buenas, quien fue baleado, tal como indican algunos de los archivos de la época y lo que la propia familia ha relatado. Fue un encargo, pero un equívoco que terminó con la vida de un joven de 12 años. El día de ayer podría haber estado cumpliendo ya más años de vida con nosotros, pero hace 5 alguien arrebató entonces esta joven esperanza y proyectos de seguir creciendo. Damos la bienvenida a Canal 30 Multicom a su madre, Joana Chavarría. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bien. Ya estábamos conversando antes de entrar al programa y viendo algunos detalles más. ¿Cómo fue ese encuentro con la muerte que tuvo tu hijo en el sector de Abranquil? Bueno, como familia fue terrible, como madre más, porque nunca pensé que iba a vivir algo así, y más en el sector donde yo vivo, que es un sector de campo, rural, y que nunca había pasado esto. Esto sucedió un 13 de mayo del 2017, donde mi hijo en la tarde sale a jugar a la pelota con sus hermanos, con sus 2 hermanos, Diego y Felipe. Y a eso de las 10, ellos después de jugar ese partido de fútbol, deciden comerse un asado en la misma multicancha y van a buscar una asadera y comparten con sus amigos. Ya al retirarse tipo 11 de la noche, tenían que llevarse la asadera y mi hijo mayor dice que va a ir a buscar la camioneta para llevarla, donde mi hijo Fabián, a sus 12 años, ya sabía manejar y él le dice: no, Feli, yo voy. Y tomó la moto y un amigo le dijo: ya, Fabi, yo voy contigo, y salieron de esa multicancha donde le hicieron una encerrona. Saliendo de la multicancha, un auto de color gris los empieza a seguir, donde en una casa había una cámara y graba. Ellos a 500 metros ya de llegar a su destino a buscar la camioneta, llega otro auto de color blanco, se detiene, los 4 disparos. Esos 4 disparos los recibe mi hijo, porque él iba manejando la moto, y el amigo recibe uno en su rodilla. De ahí a mi hijo lo dejaron sentado a la orilla para ir a pedir ayuda, donde el Fabi no sé cómo se para, porque ya tenía 4 impactos de bala en su cuerpo. Y llegó a la casa de mi hijo y ahí ya se desmayó, porque ya estaba perdiendo mucha sangre. En eso parte el consuegro de mi hijo y lo lleva a la posta de Hierbas Buenas y me avisan
me llama mi nuera y me dice, suegra, le dispararon al Fabi. Yo dije, ya escuché un disparo, yo al tiro se me vino la muerte. Ya yo me fui, al Fabi ya lo habían llevado al consultorio, llegué allá y lo veo ahí, todo pálido, ya habían llegado los carabineros y ahí ya lo trasladaron acá al hospital de Linares, donde acá le hicieron una radiografía. El cirujano que estaba de turno me dice que mi hijo no tiene órganos comprometidos, lo intervinieron a cirugía, le pusieron un catete para cortar la hemorragia, porque al otro día iba a ser intervenido, el día sábado. El día sábado no fue intervenido porque no habían cirujanos. El día domingo el Fabi empezó con fiebre, porque a él lo dejaron igual abierto, como había que intervenirlo, estaba abierto él. Y el día domingo, a las 10 de la mañana, él tenía que entrar a cirugía y no habían cirujano. Después me dieron otra hora a las 3, tampoco entró. A las 7 me avisan que iba a entrar a pabellón, donde a las 7 de la tarde entra a pabellón mi hijo y el cirujano salió y me dijo, yo no lo opero a su hijo porque su hijo está muy grave. Si lo opero aquí se me muere. Y ningún cirujano más vino a acompañarlo. Me dijo, su hijo se va a Talca, es trasladado inmediatamente a Talca. Llegó a Talca con él, lo inducieron en un coma profundo. Llegó a Talca el día domingo en la noche, donde a él le hicieron un TAC y ahí me dicen que él tenía 4 órganos comprometidos de su cuerpo. ¿Pulmones, páncreas, aparecían en el reporte? Sí, y el intestino. El Fabi ya estaba con una infección terrible, porque le rompieron el duodeno con el intestino delgado, entonces tenía todo adentro con caca. Bueno, los doctores le dijeron que si él hubiera sido mayor, con más años, no hubiera resistido, hubiera muerto en el mismo lugar. No, pues sí, pues allá cuando me estaban esperando en Talca, la doctora y 2 cirujanos. Donde ahí el cirujano le hacen el TAC y ve los órganos comprometidos que tenía, y ahí es donde me dice él que era un milagro que el Fabi siguiera vivo. Y se tenía que someter a varias operaciones. En primer lugar iban a unir el intestino, que esa fue la primera operación que él resistió y pudieron hacerle. Ya el día lunes lo operan. Y ahí mi hijo quedó en coma. Estuvo 12 días. El día 12 lo despertaron. Empezaron a despertarlo. Mi hijo, yo entraba a las 12 a verlo y cuando entro él ya lo estaban despertando. Le estaban explicando a él a dónde estaba, porque él se acordaba del hospital de Linares, de las tías de Linares, porque él les decía tía. Y ahí yo entro ya y ahí yo también le empiezo a contar y todo. Al momento de que yo escucho a mi hijo, me doy cuenta que mi hijo estaba muy cansado. Él hablaba súper bajo, yo me tenía que acercar y sentía mucho dolor, mucho dolor. Mamá, dile a la tía que me ponga algo, mamá, me duele. Y él ya no le podían ni colocar nada más, pues si él ya estaba con todos los medicamentos para poder paliar el dolor. Ya, ahí yo ya me di cuenta que él estaba muy cansado y le pedí a Dios que lo sanara, que le quitara todos los dolores. Hablaba con la enfermera, con la doctora, porque yo me hice conocida y estuve 13 días viviendo en el hospital. Yo no me separé en ningún momento de él. Del día domingo en la noche que él llegó, yo hasta el día 25 que él murió, yo me fui a vivir. Entraba a las 12 del día, salía a las 6 de la UCI, venía a Branquil, me bañaba y me iba ya a dormir sentada. ¿Continuaba el proceso de vigilia con él? Sí, con él.
me acompañaba mi hermano, de repente mi hijo y así, pero siempre acompañada, gracias a Dios. Y me hice amigo de la guardia igual, y ahí preguntando con la enfermera, la llamaba porque yo sabía que mi hijo en cualquier momento podía morir. Podía fallecer. Sí. Joana, una madre conoce mejor que nadie a sus hijos. Estaba metido en malos pasos, usted me explicaba que él era grande, más alto para la edad que él tenía, de noche, con casco. Podría haber pasado por una persona mayor, pero algo que haya hecho que estas personas entonces fueran y le dispararan. No, mi hijo era un niño muy sano. Él tenía excelentes notas y era un niño bueno. Era un niño líder en su curso, era un niño muy querido por todos. Y la gente de Abranquiel me lo ha demostrado. Él cuando murió, yo nunca había visto un cementerio, la mitad de un cementerio lleno. Fue impresionante la cantidad de gente que nos acompañó ese día. Entonces, esto fue un error. Estos disparos iban para otra persona. Y a mi hijo, claro, como era alto, era payonchito, claro, con casco y la moto alta igual demostraba más edad y por eso lo confundieron, y más a la hora que iba, a las 11 de la noche. Pero esto fue un error. ¿Qué hay de cierto con respecto a las grabaciones de las cámaras de seguridad de un almacén cercano, sí, que indicaban el color del auto, que lo iba siguiendo? Además, los relatos de testigos que escucharon estos disparos que podrían haber asociado al autor de los hechos. Sí, hay una cámara que lo grabó de un negocio y ese auto fue periciado, pero fue periciado muy tarde, porque todo esto pasa por una orden que la fiscal tiene que firmar. Los detectives solicitaron periciar ese auto, pero se demoró mucho. Y cuando ya vinieron, ya no habían polvo de disparo, nada. Entonces, claro, no habían algún tipo de seña, huella que pudieran asociarlo. Claro, fue muy tarde, igual que pedimos intervenir los teléfonos de las personas que andaban en los dos autos que le hicieron la encerrona a mi hijo recién ahora, después de 5 años. ¿Qué iba a encontrar usted? Si esto era en el momento, después de 5 años, ¿quién va a hablar del tema, del caso de mi hijo? Si para ellos ya lo hicieron. Joana, dentro de este proceso investigativo, me imagino que el enterarse de los disparos de su hijo, después la muerte, quiebran a cualquier persona, pero de ahí usted toma la fortaleza y comienza, a la par con investigaciones, a buscar también a los responsables. Cuéntenos más acerca de eso. Sí, yo, después que pasó todo esto, que me costó un mundo darme cuenta que mi hijo había muerto, porque yo lo esperaba todos los días a las 4 de la tarde cuando él llegaba del colegio. Fue algo terrible. Yo pensé que él andaba de viaje. Me costó asimilar lo que había pasado, porque tú en el momento, claro, estás acompañada, pero después la gente toda toma su rumbo de vida y yo me encontré sola. Si yo vivía con mi hijo. Fue terrible y en ese dolor, desesperación de ver lo que él no llegaba, de ir al cementerio, de ver que él estaba ahí, que podía estar pasando frío y todo, de esa locura, fui a la fiscalía a pedir ayuda y a ver por qué lo habían matado, porque yo no asimilaba. Yo, como estuve metida entre el hospital y mi casa, ese fue mi mundo esos 13 días. Ahí después reaccioné y fui a la PDI a ver por qué lo habían matado, qué había pasado, porque todos me decían, yo fui a declarar, yo fui a esto, yo fui a decir esto, otro y todo. Y ahí me fui metiendo en la investigación de mi hijo y dándome cuenta cómo habían sido realmente las cosas. Y ahí me enteré que, claro, los disparos no eran para mi hijo, eran para personas que vivían en el sector y se equivocaron, sí, pero igual ellos tienen que pagar.
Hay una culpa, hay una persona muerta, un niño de 12 años que nada tenía que ver con el asunto. Que nada, nada, absolutamente nada. Mi hijo no le hacía mal a nadie. Era un niño de 12 años, todavía un niño inocente. Entonces, él no merecía morir de la forma que murió, y las personas que lo hicieron, aunque se equivocaron, ellos tienen que pagar, porque mataron una vida. No mataron mataron a mi hijo. Su sensación, Joana, de pasar de ser dueña de casa, madre, además una mujer que sufre por la muerte de su hijo, y transformarse en alguien que está relacionándose con delincuentes en el bajo mundo, buscando información, algún dato, un nombre, una fecha, lo que sea, servía en ese momento. Todo, todo. Yo me metí en la investigación, viajé a Santiago, porque de allá trajeron esas balas que recibió mi hijo. Y así acá en Linares igual investigué, me metí en partes muy peligrosas, pero para la fiscal no son pruebas suficientes todo lo que se ha investigado en estos 5 años. Y todavía sigue la investigación ahí con diligencias y más diligencias, no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Quisieron cerrar el caso en un momento también determinado? Sí, hace 2 años atrás, en el mes de agosto, quisieron cerrármelo. Gracias a Dios que justo estábamos con el tema de las protestas por los casos impunes de Linares y las velatones, donde yo igual participé en ellas. Y Camilo me invitó a una entrevista que tenía con el ministro de Justicia en Santiago. Y gracias a eso no me cerraron el caso, porque la fiscal ni siquiera ella me llamó para decirme que se iba a cerrar el caso. Me llamó su asistente. Y cuando yo hice una caminata de Abránquila Hierbas Buenas, ahí dije que iba a ir a Santiago a hablar con el ministro de Justicia por los casos impunes de acá de Linares y que iba a ir con 5 familias. La fiscal, el día antes que yo iba a viajar, me llama ella personalmente y me dice: señora Joana, el caso de su hijo va a seguir en la investigación, usted no tiene que hacer nada. Incluso yo le dije, le digo a mi abogado qué tiene que hacer y todo, porque con esto tuve que contratar un abogado, porque el abogado que tenía en la corporación no hacía nada. Me tuve que, en la obligación de contratar uno particular, y no me dijo, no le diga, si yo me encargo de todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le da a pensar eso, finalmente? Primera cosa, ¿hay justicia en Linares? No. Segundo, No, ¿cree usted que se sintieron atemorizadas también las personas que ejercen la justicia acá, que tienen la obligación de que este caso, de que todas estas irregularidades, estas situaciones llegaran a oído de la autoridad máxima en la misma cartera? Yo lo vi así, porque ella, para darse el tiempo de llamarme personalmente, después que yo cada vez que pedía audiencia con ella tengo que esperar 2 meses, 1 mes para ser atendida, y ella me llama, lo encontré así como increíble, de verdad no me lo esperaba, y yo dije, al tiro se me vino, ya esta fue la información que yo entregué, lo de la protesta, y ahora que mañana yo viajo a Santiago. Pero ya el viaje estaba hecho, yo fui, hablamos el tema y se vino, se hizo se habló también con el fiscal regional del caso y todavía sigue abierto, gracias a Dios, porque varios casos se han cerrado. En su caso usted me decía protecciones por todos lados, alarma, además me imagino que timbres de emergencia para poder llamar en caso de cualquier tipo de peligro que presenten. Ustedes están encerrados, las víctimas. Sí. ¿Y los victimarios? En la calle, libre. Así es hoy día, acá en Chile, así funciona. Los inocentes encerrados, los libres, los asesinos en la calle, como si nada. Mi hijo muerto y la persona que le hizo respirando el aire que él debería estar hoy día. Injusta la vida. ¿Alguien más de su familia durante este tiempo se ha visto en peligro? ¿Han recibido amenazas, por ejemplo? Sí, mi hijo Diego.
Él recibió amenazas y gracias a Dios no ha pasado nada. Se hizo la denuncia, pero vivimos con él, yo vivo con el corazón en la mano porque mi hijo sale, pues es un joven de 20 años y no lo puedo tener encerrado. Entonces, cuando él sale y de repente no llega temprano, yo llamándolo con mensaje y todo, porque no vivo tranquila. Ya viví una experiencia de perder un hijo y no quiero perder otro. No es justo además que la gente honrada tenga que estar encerrada y temiendo la delincuencia. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De la justicia, de la fiscal, que no hacen su trabajo, que todas las pruebas que uno logra encontrar, los testigos que se dan el tiempo de prestar declaración y hay testigos protegidos igual y para la fiscal no son pruebas suficientes. No sé qué más quiere ella. ¿Se ha puesto usted en el caso hipotético que más de alguna vez acá en Linares, quizás en Abranquil, en Hierbas Buenas, se ha encontrado con quien mandó a matar a la otra persona y se equivocaron con su hijo y también al autor de los disparos? Mire, cuando pasó esto y después yo me enteré para quién eran esos disparos, esas personas nunca más me miraron a la cara porque viven cerca de mi casa. Cuando alguien no te mira a la cara es porque algo oculta. Ellos, de repente yo estoy barriendo la vereda, ellos pasan, se bajan de la vereda, pasan por el otro lado con la cara abajo. Entonces, es porque algo saben, porque algo ocultan. Yo igual entiendo que pueden ser por temor, por miedo, porque estas personas no venían a meter un susto, venían a matar, porque si uno viene a matar a un susto ya manda un disparo. Pero a mi hijo le dispararon 4 veces, ellos venían a matar, sí o sí. Entonces, yo igual me pongo en el lugar de ellos, pero igual quiero que ellos se pongan en el lugar que mataron a un niño, no mataron a cualquier persona, mataron a mi hijo, que era un niño inocente. Pero lo he dicho, he hecho protesta donde mataron a mi hijo, hice una velatón y le pedí ahí que por favor me ayudaran, que dijeran la verdad, pero para ellos no tienen corazón. No. ¿Quién es su sostén? ¿Quién está ahí apoyándola, su pilar? Ya me nombraba a sus hijos. ¿Quiénes más están dándole fuerza para seguir adelante? Bueno, en primer lugar yo digo que Fabi, Dios y Fabián, que me dan esa fuerza para seguir. Porque de verdad yo pensé que yo me iba a volver loca. Yo de repente todos los días le doy gracias a Dios por estar hasta hoy acá, porque no me lo explico. Y mi pilar son mis hijos y tengo un nieto, que él ha sido como un bálsamo que llegó a mi corazón. De repente, cuando iba al psicólogo, me decía, su hijo puede venir, me dijo, y meterse en una persona, en un niño, en algo. Y sabe que mi nieto, de repente, el Fabi siempre me daba la bendición. Me decía, mamá, te amo, me abrazaba, era muy mamón. Entonces, de repente, mi nieto igual es así, y sale con cosas que el Fabián me decía o que hacía. Entonces, yo digo, el Fabi es el que está ahí. Y yo pienso que eso me ha ayudado mucho a llevar este dolor, porque de otra manera no me lo explico. No encuentro otra explicación. Igual mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi abuela y mi tata, que nunca me han dejado sola igual. Y siempre lo he tenido ahí como de apoyo. Hay mucha gente que puede conocer la identidad de la persona que valió a su hijo. ¿Cree que ellos por lo menos están tranquilos? Yo creo que no.
Yo creo que no, y porque tienen temor, tienen miedo, y lo entiendo porque esta gente es mala. Pero yo tengo la fe que ellos van a hablar y que los culpables van a pagar lo que hicieron, porque uno ya no está acá. Pero tengo esa fe. Que va a salir todo adelante y que se va a aclarar. Sí, que va a salir a la luz todo, que yo voy a poder decir, esto pasó realmente. A estas personas andaban buscando, mi hijo murió por ellos. Pero mientras no se termine la investigación, tengo que mantener la identidad y todo oculto para no echar a perder todo lo que se ha logrado hasta el momento. Espero que la fiscal haga su trabajo y sí se puede hacer justicia por el Fabián. Le pido el permiso para esta hora de la noche. El reloj marca 22:27, estamos completamente en vivo y vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche. No sin antes recomendarle lo que siempre les decimos durante todo el día, hacer uso de nuestro moderno call center para que puedan aclarar cualquier tipo de duda o inquietud. Nos despegamos solo unos segundos y ya volvemos. Ya escuchamos en el primer bloque el relato de la madre de Fabián, donde aparecía justamente en sus declaraciones una muerte por encargo, una muerte por error, una muerte innecesaria de un niño de 12 años que estaba compartiendo con sus pares después de un partido de fútbol en un sector rural de la comuna de Hierbas Buenas y que hace 5 años cambió la vida de toda una familia. Fue hace muy pocos días que conmemoraron un nuevo aniversario del fallecimiento de su hijo. Si pudiese mirar hacia atrás todo este proceso, ¿cuál es su impresión con respecto al camino recorrido? Dolor, esperanza, miedo. Son muchas cosas que... rabia, impotencia, de repente querer hacer justicia por ti, de saber todo lo que pasó y esas personas andan como si nada. Mucha rabia, pena, dolor. ¿Cuáles eran los sueños, los anhelos que tenía Fabián a sus 12 años? El Fabi era un niño muy inteligente, con decirle que él a sus 12 años me parchaba la bicicleta, me cambiaba el forro, algo que yo no sabía hacer a mi edad, y él lo hacía. Ni mi hijo mayor lo hacía y lo hacía él. Le gustaba cocinar, le gustaba manejar, él sabía manejar los autos. El papá de él tiene un jeep, lo manejaba, íbamos a misa juntos. Nosotros lo veíamos como un mecánico, porque le gustaba el tema de los motores, de los autos, y mi hijo mayor estudió mecánica en los Salesianos, pero no hizo su práctica, así que salió con su cuarto, pero no le sirvió de nada porque no hizo la práctica de mecánico, así que no tiene su título. Y nosotros decíamos, no, el Fabián sí va a ir y él va a sacar la carrera de mecánico porque él le gusta él andaba ahí metido en todas las tuercas, en todo, él conocía las llaves, todo, entonces yo lo veía que iba para allá. Pero me lo quitaron. ¿Ha imaginado que va a despertar en algún momento de esta pesadilla?
Sí. Mire, yo he seguido luchando por mi hijo, porque yo se lo prometí en su funeral. Al ver esa cantidad de gente que nos acompañaba en ese dolor tan grande como familia, como mamá, y ahí se lo prometí a él. Hijo, le dije, no voy a descansar hasta vengar tu muerte, hasta hacer justicia, que los culpables paguen por lo que te hicieron. De repente me siento cansada. No quiero seguir porque tengo miedo. Porque mi hijo ya fue amenazado por una persona, entonces yo digo, ¿a dónde vamos a llegar? Yo por mí ya no tengo miedo. Yo ya viví una vida y sí en un tiempo que quise quitarme la vida cuando pasó lo del Fabi, pero tuve temor. Porque soy una persona creyente y si Dios me dio la vida, Él es el único que me la puede quitar. Y si Dios me tiene todavía aquí es por un propósito. Y yo sé que me voy a encontrar de nuevo con mi hijo, porque teníamos un apego tan grande los dos. Él era mi partner, era mi todo, era mi marido chico, le decía yo, porque a esa edad todavía dormíamos juntos, veníamos al supermercado juntos, todo. Entonces yo pienso que eso fue lo que me afectó más, su pérdida. El después encontrarme sola, porque mis otros dos hijos uno ya tenía su vida, formó su hogar y el otro ya estaba grande y después ya no son tan apegados, entonces era mi conchito, era mi guagua, yo le decía a mi bebé y así lo veo, como mi bebé. Y el consuelo y la tranquilidad que de repente me da que al Fabi yo tuve 2 sueños con él y yo a él lo veo feliz, lo veo contento. Y yo en una oportunidad lo conversé con el psicólogo y él me dice que él está en un lugar maravilloso y que si él se mostró así es porque él quiere que yo esté tranquila, porque yo di todo lo que pude dar por él. ¿En ese sueño conversó con él? ¿Le dijo algo? ¿Usted pudo expresarle algo? Yo lo vi que se estaba bañando en unas aguas profundas, en unos pozones. Era un agua tan clara. Y yo estaba arriba y él ahí nadando así de arriba con sus margaritas, porque tenía unas margaritas. Y él se reía y yo le gritaba, Fabián, hijo, cuidado. Y él, lo único que él hacía, se reía. Y me miraba era algo tan maravilloso donde él estaba. Entonces yo después empecé a entender que él estaba bien y que quería verme bien, porque lo veía bien. Y él, el momento que iba en la ambulancia, él me decía, yo iba a desesperar en la ambulancia, y le decía, porque el paramédico me decía, que no se duerma, que no se duerma. Y yo, Fabito, no, hijo, no mamá, si yo estoy bien, quédate tranquila, si yo estoy bien. Él dando ánimo a mí. Entonces, después cuando él despertó, los 2 días que estuvo despierto, el día 25 yo entré a las 12 y yo llego y le digo, hijo, ¿sabes que tus compañeros te mandaron saludos, que estés súper bien, que ellos te quieren ver luego, hoy día tienen un torneo en el colegio y van a ganar en honor a ti? Me dice, mamá, ¿sabes que yo quiero mandarle un saludo a mis compañeros? Pero hijo, le dije, yo no puedo sacar el teléfono aquí porque yo tenía prohibido entrar con teléfono por la conexión de las máquinas y todo. Entonces yo igual me metí el teléfono en la bota. Y hay cámaras en la UCI. Entonces yo le dije, mira hijo, yo voy a sacar el teléfono, te lo voy a poner cerquita y tú vas a hablar. Y yo tapando la cámara para que no me fueran a llamar la atención, como él quería tanto hacer ese video, ese audio.
Entonces ya le puse el teléfono cerquita porque él hablaba muy bajo, tantos días que estuvo en coma, pues entonces yo pienso que tenía delicado la garganta. Claro, el esófago, sí, la garganta. Claro, por tantos días que estuvo en coma. Ya, y él hace el video y yo ya le dije, hijo, voy a salir afuera a escucharlo y se los voy a mandar a tu compañero. Salgo, se escuchaba clarito y se lo envía a todos, todos felices. Todos felices, que el Fabi ya recuperándose, escucharon su voz después de 12 días que el Fabi en coma. Y un cuarto para las 11, un cuarto para las 9 de la noche, mi hijo muere. ¿Y sabe lo que decía ese audio? Hola, yo estoy bien, muchas gracias por estar orando por mí, muy pronto estaré con ustedes. Él sabía que se iba, se quiso despedir de todos. ¿Y usted, como mamá, cómo siente todo ese proceso? Estuvo sufriendo, estuvo en coma, en los momentos que estuvo despierto, mucho dolor, pero el consuelo que podría darle en este momento es la justicia, poner tras las rejas al o los responsables del asesinato de su hijo. Hasta el momento no se ha cumplido. No, son puras diligencias. Ya ayer, 25, se cumplieron sus 5 años. Lo celebramos en Abranquil con una liturgia. En su memoria fue súper lindo. La iglesia estaba llena. Y esa es la fuerza que a mí me da, que la gente no lo olvida y la gente igual quiere justicia por él. Y eso lo que yo quiero lograr es hacer justicia. Es algo que a lo mejor ya mi Fabi no va a volver, pero sí mi corazón a lo mejor va a tener esa paz y esa tranquilidad de que van a pagar los culpables. Tienen que pagar. En este camino se ha encontrado usted con otras familias, otros familiares que siguen también buscando la misma justicia. ¿Cuáles son esos puntos en los que coinciden? Hay nombres de personas que investigan, hay nombres de personas que están al lado de la justicia que han coincidido. ¿Cómo se siente también eso? Sí, bueno, ahora estamos reunidas 10 familias y de escuchar los casos de ellas estamos todas igual. Cada familia investigando el caso, porque la fiscalía no hace el trabajo que ellos deberían hacer. Los tenemos que meter nosotros, corriendo riesgos, corriendo peligro para lograr algo, pero igual estamos estancados, no podemos avanzar aunque nosotros investiguemos. Aquí todo pasa por la fiscal. Si ellas nos dan la orden, si ellas no firman, no sacamos nada. Y en todos los casos es lo mismo. Son los mismos, hay testigos, hay videos, hay todo para poder tomar detenido a esas personas, pero para la fiscal no son pruebas suficientes. No sé qué quiere. No sé qué pruebas quiere realmente. En el caso de mi hijo hay varios testigos, muchos testigos, pero para ella no es suficiente. Hay pruebas que fueron dañadas, me comentaba usted. Tuvo usted la opción de poder solicitar también la asesoría de un abogado experto en la materia que pudiese llevar el caso de su hijo, pero dentro de ese proceso pruebas fueron destruidas. ¿En qué consistió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el caso de mi hijo estuvo primero con Carabineros, después estuvo con la Brigada de Homicidio de Linares y después la tomó la VIH de Talca. Y ellos cuando vinieron a pedir toda la información del caso de mi hijo, se encontraron que el CD donde salía el auto que lo iba persiguiendo a mi hijo estaba dañado, estaba quebrado.
que era una prueba relevante en el caso, y no se explicaban cómo se pudo romper. Ellos tuvieron que pedir otro a Santiago. Entonces pasaron cosas que no deberían haber pasado, y ahí en ese momento el comisario Ganga, Pablo Ganga, solicitó una investigación, un sumario, porque no debería haber pasado esto. Si era una prueba relevante, ¿cómo se daña? Dentro de este grupo de familias que están hoy exigiendo justicia por las víctimas, a su juicio, ¿hay alguna que usted diga económicamente tiene más que nosotros, igual está, o siente que están todos en el mismo desamparo y que quizás si hubieran tenido más poder adquisitivo hubieran encontrado justicia antes? Yo pienso que sí, que si yo hubiera tenido plata y hubiera movido desde un principio, yo pienso que ya estarían en la cárcel. Yo conozco desde ahora la familia, y yo pienso que estamos todas las mismas, que todos somos personas de clase social baja y no contamos con los recursos, porque acá todo se mueve por la plata. Yo de primera tuve un abogado de la corporación, y si no soy asesorada por otra persona, todavía estoy ahí sin ninguna querella y con el caso cerrado. Pero me abrieron los ojos y me dijeron: contrata un abogado mejor y presenta la querella, o si no te van a cerrar el caso. Y así me he mantenido. Si no me dicen, y si no tengo las lucas para contratarlo, ya esto hubiera estado cerrado qué tiempo. Pero qué difícil el pasar de una vida común y corriente, perder tan violentamente a un hijo y luego comenzar a estudiar, a aprender terminología, a entender los procesos judiciales de la noche a la mañana. Exactamente. Son cosas que tú vas aprendiendo por el camino, y si no te la dicen tampoco lo sabes, porque claro, me dijeron: te vamos a ofrecer un abogado, la ayuda psicológica y todo, y yo ya la acepté y todo, pero yo pensé que el abogado estaba haciendo su trabajo, pero al momento de que cuando me llevan para cerrarme el caso, yo digo: bueno, ¿y el abogado qué hizo, po? Y ahí me empiezo a meter, a hablar, y no tenía nada hecho, solamente él preguntaba en qué iba el caso, en qué iban las diligencias, pero nada más. Y ahí me entero que había que presentar una querella, que había que hacer esto, solicitar lo otro, y ahí tuve que verme la obligación de contratar a un abogado, de empezar a buscar, y igual es caro contratar a los abogados, entonces es un gasto para la familia igual. ¿Cree que va a encontrar la justicia necesaria? Quiero pensar que sí, pero así como veo las cosas, mire, si lo unimos y luchamos para hacer justicia y sacar a las personas que están en el poder y que no están haciendo bien su trabajo, sí podemos lograrlo, porque el poder tiene que cambiar acá en Linares. No pueden haber 10 casos impunes en nada. Si el caso de mi hijo ya no hay quien más investigar. Es como estarle dando largas. Yo prefiero que me diga la fiscal: ya, señora Jonas, vamos a cerrar el caso por esto otro, ya. Pero no de llamar cada 15 días, ¿qué pasó con el caso? ¿Qué sigue? ¿Qué esto? Porque son calmantes. ¿Pensó en algún momento hacer justicia por su propia mano? Sí, pero tuve miedo, porque mi conciencia, ¿dónde iba a quedar? Soy una persona creyente, creo en Dios, y quiero creer en la justicia chilena y en la justicia acá en Linares, que ellos van a hacer justicia. Pero
lo veo difícil con todos los casos que conocí ahora, las historias. Pero como le digo, yo pienso que unidos podemos lograr algo. Quiero compartir solo parte de lo que usted me dijo, muy generalmente. Alguien, un personaje involucrado dentro de los procesos investigativos, le dijo: mi familia fue víctima de un delito, tuvimos que organizarnos y nosotros cobrar justicia. Y ahí viene la pregunta clave: si él es parte de estos procesos, conoce judicialmente todo, además, y que le diga: tuvimos que hacer justicia nosotros, ¿qué queda para el resto? De hacer justicia a cada uno y de perder la esperanza porque se va a hacer justicia. Porque eso es lo que me dio a entender, que no iba a tener justicia así como estamos. Entonces, eso es lo que me da que pensar, pues, si hacer justicia, porque estas personas ya no van a hablar. Si no hablaron en 5 años, menos van a hablar ahora. Porque ellos piensan que el caso ya está ahí, en el olvido. Ellos no saben que yo sigo dando la batalla, sigo luchando para que no se cierre, para que siga la investigación. Pero ¿cuánto más? Y esta normalización, además, que hay de los delitos, porque a 2 puertas de su casa, alguien que traficaba drogas en grandes cantidades y a quien desean entonces ajusticiar, cobrarle el dinero, la droga, la vida finalmente. Otro sujeto a quien le encargan este delito de matar. No son cosas sencillas, es con lo que tenemos que convivir diariamente. El día a día, es lo que se está viendo en las noticias últimamente. Es algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi sector. Criada y nacida ahí y nunca había pasado algo así. Y enterarme que es por tema de droga, por tema de plata, y que mi hijo se vio involucrado y fue asesinado por eso. Entonces, es ahí donde da la rabia, la impotencia de no poder gritar y decir lo que pasó, porque tampoco quiero dañar la investigación de mi hijo. Yo quiero que salga toda la luz, pero que salga de la fiscalía. Ir reconstruyendo poco a poco la historia. Sí. Es mirar en retrospectiva. Todo esto parte desde el asesinato de su hijo y de ahí comenzó usted a unir todas las piezas, a encontrar todas las piezas de este rompecabezas. Exactamente, por qué pasó, cómo fue, por qué lo hicieron, quién vino, de dónde salió esto, de dónde salió esto, lo otro, todo. Entonces, eso es lo que yo, cuando me entrevistaba con la fiscal, le digo: si aquí está todo tan claro. Esta persona dijo esto, esto dijo otro, y todo coincide, todo se va uniendo. Pero es ella el que tiene la última palabra. ¿Y para la justicia, por qué no está claro? Para la fiscal, el único testigo que aquí serviría es el que iba con mi hijo, que es el testigo presencial. Y él dice que nos vio y no se puede obligar a nada más. Pero según el informe balístico, indica que los disparos fueron hechos a algo de 2 metros de distancia. Sí. Él podría haberlo visto. Eso es lo que nosotros pensamos, que por la distancia que fue, porque la perito Vivian Busto hizo ese informe y dijo que mi hijo, las balas que había recibido eran de 2 metros, eran muy cerca. Entonces, todo arroja que el amigo que iba con él vio, porque es cerca a 2 metros. Y él tenía toda la visual, porque era mi hijo el que iba manejando, no él. Yo pienso que él puede estar amenazado, puede tener miedo. Algo tiene que haber ahí. ¿Cuáles son los próximos pasos para poder mantener abierto el caso de su hijo y seguir dando la pelea contra la justicia? Bueno, yo hablé la otra semana con la fiscal y ahora pidió una nueva diligencia
Hablé también con el subcomisario que lleva el caso de mi hijo y es así. Así que vamos a ver qué pasa. Con esa última diligencia, ¿qué va a lograr la fiscal? Así que ahí tengo que estar atenta y estar llamando para ver cuándo se va a entregar ese informe, el último informe que ella está solicitando. ¿Espera que con eso poder llegar a la tumba de su hija y decirle que cumplió la promesa? Sí, espero y confío que va a ser así. Toda la esperanza está puesta entonces en los profesionales a cargo de ejercer la justicia. Sí, espero que esta última diligencia se pueda llegar a la verdad y se pueda llegar al juicio que tanto buscamos y puedan detener también a las personas, porque algunas ya no están acá, otras se fueron, pero quedan. El daño que usted arrastra es para toda la vida. Sí, es un dolor que uno tiene que aprender a vivir con él. Es un dolor que va a morir. Como mamá nunca pensé que iba a enterrar a un hijo, como la ley de la vida es que los hijos lo entierren a uno. Más ver morir a mi hijo. Eso fue lo más terrible para mí, verlo morir. Yo estaba ahí cuando a mi hijo le inyectaban en el pecho, le pusieron después para hacerle reanimación la corriente, ese pito que sonaba, esa máquina, todo eso fue terrible. Yo estuve tiempo con todo eso en la cabeza. La imagen de ver el cajón, yo me sentaba y yo veía el cajón, lo veía él adentro. En la noche yo me acostaba y quería ir al cementerio a dejarle una frazada porque pensaba que él estaba pasando frío. Fueron meses, años terribles, los primeros años de la pérdida del Fabi. Como mamá, como para mi hijo, verlo a mi hijo. Nunca más tuvimos una fiesta de Navidad, una cena de Navidad. Nunca más hemos tenido una cena de Navidad de los 5 años, de cuando perdimos al Fabi. Nunca, ni una cena de Año Nuevo. Para mí esas fiestas ya no existen. Y celebro el Día del Niño, es algo, por eso les digo, son cosas tan... Yo soy presidenta de la Junta de Vecinos en mi sector y por obligación tengo que celebrar la fiesta de Navidad de los niños. Y la celebro, le trato de dar lo mejor a los niños, pero a la vez tengo ese dolor y esa rabia de no tener a mi hijo y poder celebrarlo con él. Las fiestas de Año Nuevo igual me da rabia de ver a todos esos, a sus compañeros, porque la mayoría viven ahí, de verlos crecer, que ahora tienen 17 años, y yo digo, así podía haber estado mi hijo y me lo arrebataron. Son tantos sentimientos, por eso le digo que es rabia, es dolor, son muchos sentimientos encontrados, que eso va a morir conmigo, porque yo no estaba preparada para enterrar a mi hijo y para verlo morir de la forma que él murió. Y encuentro que es una injusticia muy grande lo que a él le hicieron. Y por eso sigo luchando, aunque me digan no se va a hacer justicia, pero yo sí quiero creer que sí lo voy a lograr. La señal de Canal 30 Multicom llega a más de 20.000 hogares en 6 comunas de la región del Maule. ¿Qué le diría a esas personas si es que alguien tiene información con respecto al caso de su hijo? Que hable, que no calle, que no tenga miedo, que se ponga en el lugar, si son mamá, que se pongan en el lugar, que
el dolor que provocaron, el daño que lo hicieron como familia, que se pongan en ese lugar de nosotros y no callen. No tengan miedo, porque eso es lo que atemoriza a la gente, que le hace no hablar, no denunciar, no contar. Existen los testigos protegidos, que se ocultan las identidades, entonces hay programas que los ayudan, que los cuidan, que los protegen. Así que no callen a las personas que saben o que vieron algo, que escucharon. Todo sirve. Joana, llegamos de esta manera al cierre ya de nuestro programa del día de hoy. Agradezco tremendamente su sinceridad, señor director. Permiso, voy a sacar la ayuda a memoria, porque ya a esta altura la memoria me falla, para poder adelantarles también quién va a ser el próximo entrevistado de la próxima semana y que nos va a permitir, al igual que usted, conocer más acerca de los casos que han remecido, como decíamos al principio del programa, la conciencia, las emociones de miles de personas. Muchas madres se suman en cada una de las marchas, muchos padres les están entregando su apoyo también, y jóvenes común y corriente que se acercan y les dan palabras de aliento. La próxima semana estaremos hablando del caso de Alejandro Retamar, este ex bombero que fue apuñalado hace ya varios años, más de 10 años si no me equivoco, con respecto a este caso también, que ha estado generando ires y venires, más de 20 años me dicen. Entonces uno de los más antiguos, y que se suma también, al igual que el caso de Fabián, a esta larga lista de delitos que se han mantenido impunes. Agradecerle su sinceridad, el poder permitirnos conocer su verdad y el dolor también que hay dentro de su familia. Gracias a usted igual por la invitación y por hacer este caso igual conocido, porque a lo mejor la gente pensaba que estaba en el olvido, pero no. Está vivo como el primer día y va a seguir hasta que se haga justicia realmente. Y esperamos que sea así entonces, Joana. Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también. Siguen invitados a compartir y ver la programación que Canal 30 Multicom tiene para ustedes. Nos volvemos a reencontrar mañana para revisar el acontecer noticioso. Que tengan una buena noche.